queridos compañeros, queridas compañeras, primero valorar esta hermosa jornada de cierre y felicitar fundamentalmente por el objetivo cumplido, es decir, un año de trabajo con un compromiso enorme de los compañeros. Me sorprendió la cantidad de compañeros, que realmente no es fácil en tiempos como este, tiempos muy difíciles donde el compromiso es la base, la clave para poder fortalecernos. Hoy es 27 de noviembre y hay una coincidencia, es decir, hace 75 años se creó la Secretaría de Trabajo. Es decir, Perón se había metido en el Departamento de Trabajo, en una Argentina donde a pesar de que había algunas leyes, no se cumplían para nada con respecto a las relaciones de trabajo, no había inspecciones, no había ningún tipo de control, era la explotación total. Y una de los primeros relevamientos que pidió Perón a Figuerola, que era un empleado del Departamento de Trabajo, pero jugó un papel fundamental, porque Perón le encargó estudios sobre las relaciones de trabajo, que era su principal preocupación en el país, tenía que ver con el déficit alimentario. Es decir, se hizo un relevamiento y se necesitaba, digamos, un valor normal de vitamina A era 32.000 y ese relevamiento dio que se tenían 12.000 en promedio los trabajadores, es decir, por falta de proteínas, falta de grasas. La Secretaría de Trabajo fue por supuesto el primer paso y indudablemente dio nacimiento a lo que se llamó la era de la política social, ¿no? Es decir, la era de la política social. Año 43 y en el 49 se consagra una desaparecida, la que tenemos que rescatar, que es la Constitución de 1949, donde se consagran los derechos del trabajador, pero a su vez, que yo recomiendo siempre, volvamos a leer esa Constitución porque la tenemos que restituir, por supuesto con las adecuaciones y los agregados necesarios, pero es clave, porque en los derechos del trabajador primero se fija una cuestión esencial para nosotros los trabajadores, más en tiempos como estos, donde pareciera ser que el capital es lo central. Pero allí cuando se habla de la distribución de la riqueza en el capítulo de Derecho del Trabajo, se dice que la riqueza, la renta y el interés del capital son fruto exclusivo del trabajo humano. No hay capital si no hay trabajo. Eso desarma el verso de que nosotros como trabajadores nos tenemos que adaptar a lo que reclama el capital. Si no, no hay inversiones, no hay desarrollo, no hay nada. Es todo lo contrario. Y nosotros lo consagramos en esa Constitución, que también en su capítulo de derechos del trabajador hablaba como una tarea primordial la preservación de la salud, y hablaba del descanso y hablaba del esfuerzo. Estaba puesto en la Constitución, temas centrales que nosotros que trabajamos en este tema, por ejemplo, de salud, tenemos que verlo en esa perspectiva, en una perspectiva de que no puede ser inalterable esto, no puede ser modificable en el tiempo. Hacia eso tenemos que luchar. Hoy estamos viviendo lo que diríamos la pretensión de ponerle fin a esa era de la política social. Es decir, si uno mira cuál es la visión hoy de la globalización, de este capitalismo extremista, del terrorismo financiero, porque esos son los términos que hay que usar. Es un capitalismo extremista, un terrorismo financiero que desvaloriza absolutamente el trabajo, que considera que para existir el trabajo tiene que estar totalmente entregado al capital, por un lado. Y por otro lado, en algunos casos, hasta que el capital se puede multiplicar por sí mismo sin necesidad de la producción. Hemos llegado a una situación que es cierto, nosotros entendemos que esto va a generar una situación de crisis en el capital, pero no quiere decir que se va a caer, se va a derrumbar. Es decir, va a ir recambiando y depende de nosotros de que vayamos teniendo la creatividad ideológica como para reemplazar este sistema absolutamente inhumano por un sistema realmente humano. Y a veces, mirando hacia nuestro pasado, encontramos dónde está el camino, o por lo menos por dónde tenemos que ir.
Hoy la soberanía de las corporaciones intenta desplazar a la soberanía de las naciones. Es decir, aquí aparece un gobierno, pero no es un gobierno de la nación. Es un gobierno que dice hay que insertarse en el mundo, entonces la globalización hoy determina qué rol tiene que cumplir cada nación. Y en el caso nuestro, bueno, será la producción de productos primarios, exportación y lo demás. Sí, de hecho, fíjense ustedes, Vaca Muerta aparece como la salida del país, el destino, es decir, lo vamos a tener ahí en el desarrollo de Vaca Muerta. Y entonces nos ponen a prueba con respecto a esta concepción del trabajo y del capital, ¿no? Y alguna de nuestras organizaciones termina firmando una adenda de su convenio en donde le da facilidad para que venga ese capital acá, invierte y desarrolle, porque eso es el futuro del país, ¿no es cierto? Se firma esa adenda donde dice, bueno, no, con 40 kilómetros de viento no, estiremos a 60, y hay tareas que se pueden realizar, que se tenían que realizar bajo la luz del sol, no, ahora se pueden hacer de noche también. Y las dotaciones, bueno, hay que limitarlas porque hay gente de más en las tareas. Y el 9 de julio a la madrugada hay un accidente en Vaca Muerta, muere un compañero petrolero, Daniel Torres, 26 años, tuvo varios días internado en terapia intensiva, murió, y después aparece el dirigente del gremio que firmó esa adenda diciendo, bueno, ahora tenemos que replantearlo en el convenio el tema de la jornada de trabajo y descanso, porque la jornada es 14 días de trabajo seguido y después 7 de descanso, no, tiene que ser menos, 6 días de trabajo, firmó una adenda, flexibilizó, entregó la historia nuestra, la organización, porque cualquier dirigente serio y responsable que vivió la historia que hemos vivido nosotros, sabe que para que vengan esos capitales no era necesario flexibilizar el convenio, porque este gobierno le estaba dando la libertad para venir, saquear, sacar la plata todos los días, cuando quiera, como quiera, y vienen por eso, no venían algunos antes, porque teníamos un gobierno que le ponía límite y que ponía el eje en una empresa nacional como era YPF. Bueno, vinieron alrededor de 70, el Plus Petrol, Tecnopetrol, Chevron, Shell, todos están ahí en Vaca Muerta alrededor. La vida de un compañero vale más que cualquiera de esas multinacionales rastrosas. Eso es lo que tenemos que tener nosotros siempre presentes. Entonces, ¿a dónde ha llevado al país? Que en aerolínea gasta mucho la aerolínea, ¿no es cierto? Y en algunas cosas, dice Dietrich, dice, bueno, lo que pasa es que los pilotos descansan demasiado, entonces hay un gasto en hotel ahí que la empresa la hace deficitaria. Entonces mete un Flybondi, ¿no? En donde para poder entrar a trabajar a Flybondi no hay que estar afiliado a un sindicato, es decir, todo en esa misma lógica. Y en esa misma lógica venimos perdiendo 2.250 puestos de trabajo por mes en la industria nacional. Ese es el proyecto. Esa es, digamos, la concepción que tiene este proyecto de ultraextremismo capitalista. Bueno, ¿cómo nosotros nos planteamos ante eso? Este es el tema central, ¿cómo nos plantamos ante eso? Porque hoy tenemos una realidad acá, pero es una realidad mundial. Bueno, nosotros también tenemos una experiencia histórica de cada vez que hubo una ofensiva muy fuerte, antes venían de las manos de las dictaduras, pero no hay que confundirse, es decir, esto no es democrático. El proyecto oligárquico nunca es democrático, venga a la mano de una dictadura o venga de la mano de esta democracia liberal falsa y totalmente cuestionada hoy por las sociedades, porque si uno hace una encuesta, digamos, cada vez hay menos respeto por la democracia liberal. Y nosotros también, desde aquella experiencia histórica, sosteníamos que se terminaba el fin de la democracia liberal y empezaba a jugar un papel central la democracia social, que se basa fundamentalmente en las organizaciones que crea el pueblo, que nosotros hemos llamado históricamente organizaciones libres del pueblo y que los sindicatos son un factor esencial en esa construcción. Y desde ahí venimos a estos espacios. Porque digo, cuando las organizaciones como esa petrolera claudica y juega en contra de los intereses de los trabajadores, bueno, en la historia nuestra siempre aparecieron otras organizaciones que jugaron el rol que no juegan las organizaciones centrales. Y si no, cuando lo derrocaron a Perón, ¿de dónde salió el programa de la falda?
de las delegaciones regionales de la CGT, la semiclandestinidad. Y cuando el gobierno quiso armar una CGT adicta, aparecieron 62 organizaciones que le dijeron no, seguimos teniendo este concepto, los trabajadores pelean por sus derechos laborales, pero también pelean por un proyecto de país. En ese sentido, nosotros tenemos que focalizar de que siempre decíamos de que la victoria no se alcanza con la violencia, se alcanza con organización e inteligencia. Esa combinación es central. Y que construir organizaciones fuertes nos hace invencibles. Y bueno, ¿y qué nos demuestra también el paso del tiempo? Que ha sido así. Lo que más ha molestado a proyectos como este, con los distintos matices que tiene a través del tiempo, ha sido la organización. ¿Por qué tenemos 30.000 compañeros detenidos desaparecidos nosotros? Si el problema hubieran sido tres organizaciones, 4 dirigentes, y eso, bueno, tendríamos 5, 10, 15 desaparecidos. Tenemos 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos porque había que destruir la organización popular. Por eso había que destruir a las comisiones internas, que son parte central de la fortaleza de una organización sindical, por más que haya 4 burócratas que quieran hacernos entender como que el poder de los sindicatos es nada más que el poder del dirigente y del aparato. Nos golpearon ahí abajo porque esa era la organización fuerte que impedía que el proceso neoliberal pudiera avanzar. Nos golpearon las organizaciones de los barrios, nos golpearon las organizaciones de las universidades. Por eso tenemos 30.000 compañeros detenidos desaparecidos que están presentes ahora y siempre. Entonces el espacio sindical que hemos constituido demuestra que cuando una organización no responde o se entrega o claudica, como fue el caso de la dirigencia de la CGT, que no puso ningún obstáculo a que se aprobara la ley de prevención de riesgo del trabajo, apareció otra organización desde abajo para arriba, que es este espacio sindical dispuesto a resistir. Y esto es muy importante. Y aunque no lo escribamos ahí en el cartel, este tiene que ser espacio sindical para la construcción de poder popular. Esa es la clave. Entender que cuando nos reunimos y nos capacitamos es para construir poder, no hay otra salida, es construir poder. Y entonces nosotros hoy tenemos que estar convencidos que en la medida que persiste esa claudicación, porque no es otra cosa esto de haber firmado un bono miserable, es decir, poniéndonos un despelote en todas las organizaciones, digamos, y haber frenado un plan de acción, un plan de lucha que iba a 36 horas de paro. Bueno, quiere decir que ahí claudican las organizaciones por tal o cual causa. Estas construcciones, lo que se constituye en la organización de mujeres sindicalistas, eso que están constituyendo ahí, que están haciendo de prevención, que el día 7 nos vamos a reunir, también intersindical, Corrientes, CTA, organizaciones, digamos, de jubilados. Esas organizaciones son las que le dan dando forma al rescate de la verdadera central obrera, la central obrera que nos representó históricamente, que vivió las etapas de resistencia, que hizo imposible que ese proyecto oligárquico se consolidara en el tiempo y que siempre esté pensando a ver cómo vuelven y qué métodos usan para destruir ¿qué? Destruir la organización popular. Esa es la única obsesión que tienen. Esa es la única obsesión que tienen. Por eso hablan de el problema son más de 70 años. Bueno, 27 de noviembre de 1943 se crea la Secretaría de Trabajo y cambia, digamos, y comienza la era de la política social. Seamos conscientes de eso porque el desafío es aún mayor, no es solo formarnos en temas concretos, sino construir esa organización. Y hoy estamos en una etapa donde esto pasa a ser clave, determinante. Roberto decía, tenemos poco tiempo, y es cierto. Y el poco tiempo que tenemos, la mayor fortaleza nuestra está sentada en lo que podamos hacer desde las organizaciones del pueblo. Porque desde allí es donde podemos construir, digamos, sabiendo que esta democracia es absolutamente manipulable por el poder,
que el poder puede ser, el poder real puede estar en el gobierno o puede no estar. Nosotros hemos vivido una experiencia y hay que aprender de esa experiencia. El poder real no lo pudimos tocar, no lo pudimos tocar. Seamos realistas. Avanzamos mucho, recuperamos derechos, pero el poder real siguió ahí, enterito, intacto. Entonces hoy, cuando vamos hacia una nueva posibilidad, digamos, de recuperar un gobierno, no alcanza con decir vamos a volver. Por supuesto que tenemos que estar convencidos que vamos a volver porque volvimos, nos bombardearon, algún cantito dice, ¿no? Nos bombardearon, nos fusilaron, nos hicieron desaparecer compañeros y siempre volvimos, porque el pueblo siempre vuelve. Ahora, ¿cómo vamos a volver? ¿Cómo vamos a volver? A no confundirse, compañeros y compañeras, con que esto ahora se abre un proceso electoral y vamos a ver cómo nos organizamos o cómo confiamos en esa unidad que los dirigentes dicen hoy sí, bueno, una unidad con este sí, con este no, o una unidad con todo, pero mañana sabemos que agarran para otro lado. No, la unidad la construyen las organizaciones, en la lucha. Y nosotros sabemos que el movimiento obrero es pilar en eso, pero que tiene que unir a otros sectores. Porque en el momento en que todos los sectores comprendan que luchan separadamente, pero hay un solo motivo de esas luchas, que es lo que tenemos enfrente, este modelo neoliberal destructivo. En la medida que todos comprendamos que hay que crear ese gran frente nacional popular de las organizaciones del pueblo, empresarios, cooperativistas, estudiantes, trabajadores, porque es la única manera de arrancar una democracia en serio. ¿O pensamos que el año que viene va a venir la cosa tranquila y entonces el liderazgo de un compañero o una compañera va a ir en un camino allanado hacia la posibilidad de recuperar un gobierno? No es así, no es así. Primero va a trabajar para dividirnos a nosotros y segundo para lograr de que no llegue ninguna alternativa política a través de las elecciones que pueda poner en cuestionamiento todo lo que ellos han logrado avanzar en este periodo. Por eso, este desafío de la construcción de la organización popular y la construcción del frente pasa a ser un tema central en este minuto de la historia. Es un tema central. Nosotros tenemos que estar convencidos de que la única manera de confrontar a este proyecto neoliberal es precisamente construyendo poder popular. Y en estas cosas no son pequeñas, estas son partes de esa construcción. Y estar convencido que no nos va a alcanzar solamente con ganar la elección y tener el gobierno. El gobierno lo tuvimos, ganamos elecciones con más del 54% de los votos. Y al día siguiente tuvimos que poner un cepo cambiario porque no podíamos controlar la fuga de capitales. Y no podíamos manejar recursos que son de la nación, como por ejemplo la riqueza que da la tierra, porque un puñado de especuladores retenían las cosechas especulando con que subiera el dólar. Esas cosas las vivimos. Por eso es cuando decimos vamos a volver, sí, vamos a volver, pero con un programa y una construcción que determine que nosotros vamos a manejar los factores de poder, que el sistema financiero va a estar al servicio de la producción, por eso lo tenemos que manejar nosotros, que no vamos a discutir solamente tarifazo, porque los servicios públicos son un derecho humano y deben volver a manos del Estado. Vamos a volver manejando el comercio exterior. No podemos dejarlo en un puñado de multinacionales que son hasta dueñas de los puertos. Todo eso lo puede conseguir el poder del pueblo organizado. Y por eso saludo este espacio. Es un espacio de construcción popular. Y saludo la amplitud que tiene este espacio, porque tenemos que unir a todos los que estén convencidos de esto. Esa es la unidad en serio, esa es la unidad que nos va a permitir regresar, compañeros, y gritar con toda la fuerza desde ahora, seguramente vamos a volver, pero para tener el poder del pueblo organizado. Esa es la única manera que le da sentido a nuestras vidas. Gracias.